Que seguimos inmersos en el tiempo de Navidad, hemos concluido la octava de este tiempo litúrgico y ahora comienza la misión de la Iglesia, que nace, que brota de la encarnación, de la palabra que se ha hecho carne, que habita dentro de nosotros y en medio nuestro, y comienza nuestra tarea. Y en esta tarea hay una pregunta fundamental: ¿quién es Él? ¿Y quién eres tú? Hoy le están preguntando a Juan Bautista: ¿tú quién eres? En otro lugar le preguntarán a Jesús, o preguntará a Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero también surge de aquí, de estas dos preguntas a Juan el Bautista, y lo que dice Jesús de sí mismo es: ¿qué decimos nosotros? ¿Qué dice el misterio de Navidad de cada uno de nosotros? ¿De qué manera el misterio de Navidad está impactando mi vida de tal manera que la ha transformado? Y cuando yo diga quién soy yo, no puedo explicarme si no es en referencia a Jesucristo. Que yo no soy simplemente un hombre individual de los que han sido gestados por un hombre y una mujer y que caminan por este mundo. Que yo he sido gestado mucho más que por mi padre y por mi madre, he sido gestado por las personas divinas, engendrado de las personas divinas por el ministerio, la tarea que se le ha confiado a la Iglesia, por el bautismo, por la Eucaristía, por los demás sacramentos. Yo soy una persona en referencia a Cristo, que yo no existo separado de Cristo, que Cristo es literalmente desde el momento de la encarnación, no digamos desde la Pascua, que Él es literalmente mi vida. Por eso, si alguien te pregunta: ¿pero tú quién eres? ¿Tú qué dirías de ti mismo? ¿Cómo te explicarías? Que soy de tal nacionalidad, que nací en tal año, que tengo tales estudios, que tengo esta estatura, que peso tales kilos. ¿Eso es lo que yo soy? Yo soy infinitamente más que todo eso que lo podría decir un ateo o un pagano. Ahora, una cosa es lo que digamos nosotros de nosotros mismos y otra cosa es lo que los demás vean en mí. Cuando alguien te pregunte a ti por mí, mi vida, ¿qué te dice de mí? Si tú me ves a mí vivir y alguien te pregunta: ¿quién es este hombre? ¿Quién es esta mujer? ¿Qué diría la gente? ¿De verdad me identificaría con el Evangelio? ¿De verdad me identificaría? ¿O yo tengo varios uniformes diferentes? Tengo el ambiente donde soy la cristiana o el cristiano estupendo. Tengo el ambiente donde soy el profesional no sé qué. Tengo el ambiente y voy cambiando como un camaleón. Me voy transformando según las situaciones en las que me encuentro. Pero mi vida no es un constante, inquebrantable, permanente testimonio de Jesucristo, según con la gente con la que yo me encuentre. Por eso les animo a que ustedes se pregunten: si Jesucristo es quien dice Él que es, si Jesucristo es quien nos dice los evangelios que es, si Jesucristo es la persona que nos dice la Iglesia que es, yo no puedo seguir viviendo como yo vivía hasta ahora. Hay un gran, yo creo que ya está declarado beato, Carlos de Foucauld, que a mí es una persona, sobre todo en mis años de seminario, que me marcó mucho su vida, sus escritos, que decía esto en el momento de su conversión. Su conversión fue literalmente entrando en una iglesia, se sentó en un banco y él deja escrito esta frase: cuando descubrí que había un Dios que me amaba, comprendí que yo ya solo podía vivir para Él. Pero nosotros somos perfectamente capaces de ir a misa los domingos, hacer apostolado, ser monja, ser sacerdote y no vivir para Él. Y eso es monstruoso. Entonces, en la primera carta de San Juan usa una expresión muy fuerte que nos puede parecer que, pues habrá algún caso que se haya dado. No, yo creo que es mucho más común. Dice: todo el que niegue o todo el que no proclame, todo el que no crea que Jesucristo es el Hijo de Dios venido en la carne, es el anticristo. Pero todo el que viva
como si Jesucristo no fuera el Verbo encarnado, aquel para quien yo vivo y que da sentido a mi vida y que es mi vida, en el fondo es el anticristo. La vida de tantos católicos, en la práctica, son ateos. Es como si Dios no existiese. ¿Usted cree que Dios existe? Sí, y a lo mejor hasta van a misa alguna vez y alguna práctica religiosa y han bautizado a sus hijos o lo que sea, pero en la práctica son ateos. O sea, no hay ninguna diferencia real entre las navidades de católicos paganos y de paganos. Un poco más de folclore, alguna práctica religiosa, pero en el interior de sus vidas son paganos. Jesucristo no es el centro de sus vidas. Y cuando tú ves a muchísima gente joven, por ejemplo, que ves cómo son sus vidas, divertirse y estudiar, divertirse y tener éxito en el trabajo y alguna práctica religiosa. Y los pobres padres, y trata de ir a misa, o sea, como si la misa sirviera para algo. La misa no sirve para nada cuando tu centro es divertirte y tener éxito profesional. Es un adorno religioso, pues como estas luces de colorines que le ponemos a la vida, luces artificiales. Y muchos padres se quedan tan tranquilos pues porque sus hijos han ido a un retiro, porque van a alguna misa, que de vez en cuando se han confesado, pero son católicos paganos. Entonces, esto del anticristo, no se crean que es una cosa tan lejana. Todos somos anticristos en la medida en que vivimos en contra de nuestras convicciones, de lo que la fe nos propone, de lo que el misterio de Navidad nos presenta. Todo el que se encuentra con Cristo, su vida queda transformada. Por eso se habla mucho de la conversión y está muy de moda. Pues ha ido a no sé qué retiro y se ha convertido. Miren, más que convertido, a lo mejor ha salido impactado. La vida no ha cambiado tanto. Sigue siendo igual de vanidoso, sigue siendo igual de mundano, sigue siendo igual de superficial. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo de los santos, el cristianismo de los mártires, el cristianismo de los que han vivido radicalmente el Evangelio, de los que evangelizan. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si los católicos evangelizaran? Pero ¿cuántos católicos le dedican un poquito de tiempo a anunciar el Evangelio a otras personas? Miren, nosotros nos podemos reír de los mormones, nos podemos reír de los testigos de Jehová, nos podemos reír de los evangélicos, lo que queramos, pero no hacemos lo que ellos hacen. No le anunciamos a Jesucristo a nadie. Muchos católicos bautizados, no me refiero sobre todo a la presente compañía. Pues párense a pensar si a lo mejor no hay más anticristos en nuestra iglesia de lo que nos creemos. Y yo pienso en muchísimos sacerdotes y religiosas, me van a perdonar este comentario que puede parecer un juicio un poco duro, es decir, ¿cuántos sacerdotes tú le preguntas de domingo a domingo, Padre, usted, ¿a quién le ha hablado de Jesucristo en esta semana? Y a lo mejor a nadie. Cumplen con sus funciones. ¿Cuántas religiosas van a colegios, van a hospitales, como si fueran maestras de la calle, como si fueran enfermeras del mundo? No, porque es que con el ejemplo de mi vida, mire, con el ejemplo de su vida no ha ido a misa nadie. Nadie te ve con una simpática sonrisa y dice, qué buena es la monjita, voy a ir a confesarme. O hablas o no se convierte nadie. Entonces, dejemos de engañarnos a nosotros mismos con la cuestión del testimonio. Jesucristo no se dedicó a ser un carpintero católico. Los apóstoles no se dedicaron a ser trabajadores dando buen ejemplo. ¿Se imaginan si San Pablo no hubiera predicado? ¿Se imaginan si San Pablo no hubiera escrito cartas? Pero esto es tan horrible, hermanas, que ni siquiera hablamos de Jesucristo entre nosotros. Párense a pensar en las conversaciones que tienen entre ustedes. ¿Hasta qué punto ha sido Cristo el centro de sus conversaciones? Lo ves en las familias supercatólicas, hablan de Cristo. No,
hablan de cualquier otra cosa que hablarían en cualquier familia del mundo. O sea, realmente yo he quedado impactado por el misterio de la encarnación del Verbo. Porque ¿qué hacía Ana en el templo? ¿Hablar a todos del niño? ¿Qué hacían los pastores? ¿Contar a todo el mundo? ¿Qué hicieron el ciego? No se lo digas a nadie, pero él lo pregonó por toda la comarca. ¿Es posible que Jesucristo haya hecho tan poco en mi vida que no merece la pena que yo diga su nombre? Entonces díganme, ¿quién es el anticristo? El anticristo es una iglesia muda, católicos mudos, que no evangelizan, que no anuncian el evangelio, en los ambientes más difíciles, que vivimos avergonzados, que vivimos callados, que no nos atrevemos a decir su nombre, que no nos atrevemos a defender nuestras convicciones religiosas. La mayoría que estamos aquí somos sacerdotes y religiosas. Estás en un ambiente donde hay una persona homosexual, ¿tú dices algo? No, te quedas callado. Ay, yo no quiero problemas. ¡Wow! Estupendo, así es como se va a difundir el Evangelio. Y esto nos puede pasar a los misioneros. No, es que los misioneros... No, hay muchos misioneros que no dicen nada. Celebran misas. Si alguien quiere bautizar a un niño, lo bautizan. Pero evangelizan. La labor que están haciendo ustedes aquí pues es maravillosa. Por ejemplo, lo de ir de casa en casa. Pero que estamos esperando. A veces la gente y nosotros somos la oveja buena buscando al pastor perdido. Estamos en las iglesias, en los curatos y en los conventos esperando a que venga la gente. Y a lo mejor en el portal de al lado de mi casa madre, de mi noviciado, nunca he dicho el nombre de Cristo. Todos saben que ahí viven las monjitas, todos saben que ahí viven los padres, y nunca le he dicho ni una palabra de Cristo. Wow. Y así es como se va a difundir el Evangelio. Entonces, hermanos, lo del anticristo, no se crean que es una cosa tan así como una persona que está posesa por el diablo. Eso es una cosa folclórica. Para ser el anticristo, basta con callarse. Basta con no dar ejemplo. Basta con no hablar de él. Basta con no defender. Y dice una cosa muy bonita, la oración de hoy de San Basilio y San Gregorio Nacianceno. Dice en la oración, porque resume muy bien la vida de ellos, haz que aprendamos humildemente tu verdad y por la caridad la pongamos en práctica. Eso fue de lo que ellos eran. Ellos tenían hambre de la verdad. Y nosotros le negamos la verdad a la gente con nuestro silencio. En las universidades, en los trabajos. Yo estaría dispuesto a perder un trabajo. O sea, yo estoy dispuesto a ser mártir y no estaría dispuesto a escupir un crucifijo. Pero luego me da vergüenza defender a Cristo en un aula, en una universidad. Oye, no te van a mandar, se reirán de ti el catedrático o tus compañeros de la universidad, pero vamos, tanto eso no creo que te vayan a matar, ¿no? No, pero yo me quedo callado porque no quiero hacer el ridículo, no quiero que se burlen de mí. ¿Cuántas oportunidades de anunciar el Evangelio? ¿De qué nos sirven 1.000 millones de católicos, la mayoría de los cuales son mudos? Pues mientras no hablemos de Cristo como los pastores, como los magos, como Simeón y como Ana y como todos aquellos que se acercaron al misterio, nosotros no somos más que el anticristo, porque con nuestro silencio estamos negando que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Verbo encarnado.